Shalom, estimada audiencia de nuestra comunidad cristiana, una nueva vida en Jesucristo, UNBJ en YouTube. Y nuestro otro canal, UNBJ Televisión, de contenido de interés para toda la familia. Yo soy Pati Ramos, soy conferencista, teoterapeuta y predicadora de alto impacto. Y hoy vengo con la palabra de Dios del día sábado para todos ustedes. Gracias a los nuevos suscriptores, suscriptoras que llegan a nuestros canales y que comentan, comparten, les dan me gusta, like a este contenido y llegamos a muchas personas a través del mundo entero para todos ustedes, a través de todo lo que estamos haciendo en nuestros canales de YouTube. Vamos a orar para que sea el Espíritu Santo dándome guianza, sabiduría, conocimiento, revelación y poder para yo predicar esta palabra de hoy. Padre eterno, yo te doy gracias por este mensaje, por la guía del Espíritu Santo, por darme revelación, conocimiento, inteligencia de Dios, para que tú te manifiestes y te glorifiques alrededor y durante este tiempo, dentro de mí y por alrededor de la atmósfera, de todas las personas que escuchan este mensaje. Fluye como ríos de agua de vida sobre mí y en mi boca para que esta palabra llegue y penetre hasta lo más profundo del ser y que dé el fruto para el cual tú la envías en esta hora. Yo menguo para que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí. Aquieta, enmudece y silencia a toda persona y a toda atmósfera que se quiera levantar pesada durante la emisión de este contenido y de esta predicación de tu palabra santa. Padre eterno, gracias. Hijo Jesucristo, gracias. Y el dulce Espíritu Santo, amén. Bueno, yo soy Pati Ramos, nuevamente me presento para todos los nuevos y nuevas, y vamos hoy entonces a estudiar la palabra de Dios como se los había prometido unos días antes, cómo ser llenos del Espíritu Santo y cómo saber que una persona está llena del Espíritu Santo, es decir, las 8 formas en que se manifiesta el Espíritu Santo dentro de una persona. Voy a estar basando este mensaje en Lucas capítulo 11, versículo 13, donde Jesús enseña a orar a los discípulos. Los discípulos le pidieron a Jesús que por favor les dejara como una oración modelo, podemos decir una oración que ellos pudieran hacer más adelante, ya cuando Jesús desapareciera de la atmósfera visual, o sea, de la tierra. Y ellos querían tener una base firme para poder llegar como directamente al trono de Dios en oración. Y ahí fue donde Jesús les habló de la oración modelo que llamamos el Padre Nuestro, que es una oración que contiene en Lucas capítulo 11, versículo 13. Vamos a leer entonces qué dice la palabra de Dios. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, con mayor razón Dios, su Padre que está en los cielos, dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. ¿Por qué? Porque Jesús enseña a orar. En el versículo 1 dice: un día Jesús fue a cierto lugar para orar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se acercó y le pidió: Señor, enséñanos a orar, así como Juan el Bautista enseñó a sus seguidores. Jesús les dijo: cuando ustedes oren, digan: Padre, que todos reconozcan que tú eres el verdadero Dios. Ven y sé nuestro único Rey. Danos la comida que hoy necesitamos. Perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a todos los que nos hacen mal. Y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti. También les dijo: supongamos que a medianoche uno de ustedes va a casa de un amigo y le dice: vecino, préstame por favor 3 panes. Un amigo mío que está de viaje ha llegado y va a quedarse en mi casa. No tengo nada que darle de comer. Supongamos también que el vecino responde así: no me molestes, la puerta ya está cerrada con llave y mi familia y yo estamos acostados, no puedo levantarme a darte los panes. Versículo 8. Si el otro siguiera insistiendo, de seguro el vecino le daría lo que necesitara, no tanto porque aquel fuera su amigo, sino para no ser avergonzado ante el pueblo. Por eso les digo esto: pidan a Dios y Él les dará. Hablen con Dios y encontrarán lo que buscan. Llámenlo y Él les atenderá. Versículo 10. Porque el que confía en Dios recibe lo que pide, encuentra lo que busca
y si llama es atendido. Entonces ya ahí es el 10, el 11 lo acabé de leer al principio, me leí todo desde el versículo 1 hasta el versículo 11 de Lucas, capítulo 11, para que podamos entender toda como la enseñanza para esta prédica, que va a ser una ministración del Espíritu Santo para todos nosotros, inclusive para mí. Entonces nos vamos a disponer en esta hora, y a todas las personas que nos están en este momento acompañando también se preparen para que el Espíritu Santo les ministre. ¿Qué significa espíritu? Significa vida de Dios, esencia divina, aliento o hálito de Dios, que fue el que sopló cuando le dio la vida a Adán. Santo significa santidad, sin mancha, sin contaminación, pureza. Entonces cuando hablamos del Espíritu Santo estamos hablando de la esencia divina pura de Dios. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo? ¿Quiénes lo tienen? ¿Quiénes no lo tienen? ¿Cómo se aviva o cómo se vuelve como fuego en nosotros, o cómo se apaga el Espíritu Santo? Y cuáles las señales de que existe el Espíritu Santo en un ser humano. Entonces lo vamos a ver, son 8 puntos. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Es decir, qué función cumple en la vida de un creyente o de una persona que cree en Jesucristo. Hoy vamos a ver este tema tan lindo, porque yo se los había prometido que les iba a predicar acerca, inclusive a mi hijo Ezequiel Isaías, que se encuentra por ahí cerquita escuchando, porque todos necesitamos un estudio en cuanto al Espíritu Santo, porque no solamente es hablar, yo hablo de toda la Biblia, toda. No es que yo tengo unas prédicas preferidas de ciertos temas y los otros no. Yo predico todos los temas de la Biblia, porque la Biblia es un libro de estudio. ¿Y cómo la estudiamos? Predicándola, enseñándola, desmenuzándola, para que muchas personas puedan entender de qué se trata todo lo que está escrito ahí en la palabra de Dios. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no es una palomita blanca, como sucedió en la película de Jesús de Nazaret. Cuando él se metió al río Jordán, descendió una paloma blanca sobre la cabeza de Jesús, o se posó en la cabeza de Jesús, que simboliza que la presencia de Dios estaba con Jesús, ¿sí? Pero realmente no es el ave como tal, no es la paloma, ni blanca, ni negra, ni café, ni de ningún color. El Espíritu Santo realmente simboliza la pureza de Dios, la santidad y la vida de Dios en nosotros. Ese es el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es una persona que siente, que oye, que habla, que todo lo que nosotros sentimos como personas, el Espíritu Santo también lo siente. Y por eso Él es llamado el ayudador, el consolador, el que nos defiende en los juicios jurídicos o ante los estrados judiciales. Él es el que habla por nosotros. El Espíritu Santo es el mejor amigo. El Espíritu Santo es el profesor de los niños en el colegio y de toda persona que estudia y no entiende una materia. El Espíritu Santo nos enseña. El Espíritu Santo es el que nos da la capacidad de poder predicar estas palabras con denuedo, que significa decir las cosas con poder. Y el Espíritu Santo también es un consolador de personas que se sientan atribuladas en momentos donde se les muere algún pariente. El Espíritu Santo los consuela. El Espíritu Santo tiene muchas funciones y el Espíritu Santo es muy bonito. Ustedes saben que las palomas son animales que tipifican como la humildad, y las palomas también simbolizan como la forma en que es mensajera, porque las palomas en el tiempo antiguo eran utilizadas como palomas mensajeras. En este tiempo ya no se utiliza tanto,
porque pues ya hay otros medios de comunicación virtuales, pero en ese tiempo eran palomas mensajeras, ellas eran las que llevaban como los mensajes de un lado a otro. Pero también en la Biblia se habla en Cantar de los Cantares de la paloma como un símbolo de humildad y de pureza, de virginidad también. Y la paloma también tiene un símbolo sobre todo de que es muy difícil coger una paloma, porque las palomas no se dejan coger fácilmente de los seres humanos. Entonces el Espíritu Santo es muy difícil de avivarlo, de tenerlo, como se dice, en fuego o encendido, o tener al Espíritu Santo como la llama siempre fluyendo. Es muy difícil porque nosotros con muchas cosas lo apagamos, y yo hoy les voy a explicar para mucha gente que no sabe y que me habían pedido que por favor predicara sobre el Espíritu Santo, realmente quién es el Espíritu Santo y cuáles son esas funciones que acabé de mencionar, pero cómo lo tenemos que cuidar para que Él no se duerma dentro de nosotros y algunas veces se sale de dentro de nosotros, porque el Espíritu Santo vive en una parte de nuestro cuerpo que se llama el estómago. El Espíritu Santo se alberga en una partecita del estómago y ahí se queda, es la parte como la casita del Espíritu Santo. Entonces por eso mucha gente no sabe bien a profundidad del Espíritu Santo, pues se predican muchas palabras, pero no a profundidad del Espíritu Santo. Entonces hoy lo vamos a entender. El Espíritu Santo hace justicia, nos da paz y nos trae gozo. Justicia porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda a orar cuando nosotros no sabemos orar. Cuando una persona dice, no, es que yo no sé orar, pídale al Espíritu Santo que le ayude a orar, porque nosotros no sabemos orar como conviene, sino como nosotros hemos aprendido a orar mecánicamente, pero el Espíritu Santo sabe directamente y hacia dónde dirigir la oración y por qué cosas dirigir la oración. El Espíritu Santo es muy importante, Él cumple muchas funciones dentro de la vida de un ser humano. El Espíritu Santo también, entonces, es justicia porque Dios es justo. Dios no desampara a los justos, nunca. Si una persona ha buscado a Dios, como cuando Esteban fue apedreado, él fue apedreado por predicar la palabra de Dios, y los que aborrecían la predicación de la palabra de Dios, ¿qué hicieron? Lo apedrearon en una plaza pública frente a todos. Pero el Espíritu Santo estaba dentro de Esteban, y Esteban, cuando estaba siendo apedreado, vio la gloria de Dios y por eso no sintió miedo de morir, porque sabía que él estaba muriendo por una causa. La causa se llama la predicación del Evangelio, porque nosotros por causa del ministerio sufrimos, por causa del ministerio nos atacan, nos persiguen, por causa del ministerio la gente mucha nos odia, no porque les hicimos nada, nos odian porque nosotros hablamos la palabra de Dios, que es la verdad, y a la gente que está en el pecado no le gusta que le hablen de la verdad, porque se les exponen sus tinieblas y la gente se ofende. Entonces, si nosotros estudiamos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, siempre todos los que predicaron, sean hombres o mujeres, porque en el Antiguo Testamento Dios usaba a las mujeres para el ministerio también, y en el Nuevo Testamento Dios también usó mujeres para el ministerio. Eso no es que solamente del hombre, el hombre es la cabeza. Yo ya lo expliqué en la anterior prédica, que fue una prédica que revolucionó mucho el mundo espiritual, porque esa prédica desarmó muchas cosas en el mundo espiritual, y porque sé que mucha gente se sintió confrontada con su verdad, y obviamente la gente se enoja y se ofende. Entonces yo predico la Biblia, yo no estoy predicando algo a título personal, sino que es la Biblia explicada como era ese matrimonio de Acab y Jezabel, que hoy en día hay muchos matrimonios iguales. Entonces, tanto hombres como mujeres se sintieron afectados, se sintieron confrontados, se sintieron intimidados con esa palabra y ofendidos. Pero nosotros sabemos que cuando se dice la verdad, obviamente la gente se enoja, porque se le está diciendo algo que le está pasando a la persona. Porque, por ejemplo, si a mí, en lo personal, me predican un mensaje y a mí no me toca ese mensaje porque no me llega, no es mi área, pues no me voy a ofender. Pero si, por ejemplo,
predica en alguna iglesia un mensaje y a mí me afecta y me duele y me enojo y me ofendo, es porque eso está en mí. Entonces por eso es que hay que entender que los mensajes que yo predico no tienen título, ni nombres, ni apellidos específicos, ni va dirigido a determinadas personas, sino que eso es general para todos, pero como se dice, al que le caiga el guante que se lo chante, porque pues no podemos hacer prédicas del agrado de la gente, porque este ministerio no es para agradar a las personas, ni para tener fans, ni para tener seguidores, ni gente que esté detrás de nosotros dándonos me gusta, like. No, nosotros no estamos buscando eso. Nosotros buscamos la palabra de Dios y nosotros buscamos fungir o desarrollar un ministerio como le agrade a Dios, no como nos agrade a nosotros. Entonces, el Espíritu Santo, ¿qué hace? El Espíritu Santo nos da fuerza cuando nos sentimos débiles. El Espíritu Santo sabe resolver nuestros problemas, pero nosotros muchas veces no lo llamamos. Ahí lo acabamos de leer en Lucas capítulo 11. Cuando el Espíritu Santo dice, llámame, en Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Ese clama a mí significa llámame. No tienes que llamar a una amistad, no tienes que llamar a nadie afuera, tienes que llamar es al Espíritu Santo. Me voy a acercar un poquito acá para estar más con ustedes. No tenemos que llamar a los demás a buscar ayuda humana, porque yo saqué una conclusión ya hace mucho tiempo y entre más vivo los días saco más conclusiones de que la persona no nos resuelve nada. El ser humano como tal no resuelve nada. El ser humano simplemente escucha, pero cada uno sigue por su camino. Les comento, por ejemplo, nosotros somos muy insensibles, como fue la historia del samaritano. Pasaron 3 personas y solamente una de esas 3 ayudó a un hombre que estaba en necesidad, tirado en un piso, malherido y estaba sangrando, y solamente el buen samaritano lo recogió. Los otros 2 que pasaron y miraron la situación y se fueron y no les importó. Entonces, por ejemplo, les cuento a manera testimonial que muchas veces vemos las necesidades de las personas o de los animales que están sufriendo en un albergue, que los están maltratando. Vemos situaciones de animales, porque los animales también se enferman, los animales también sufren, y los mismos seres humanos dañan a los animales, o sea, los hieren y los ponen a sufrir. Y uno ve eso, pero no hace nada. ¿Por qué? Porque es indolente, es indiferente ante la situación. Entonces les comento, por ejemplo, que en estos días me estaba viendo un reportaje donde tienen a muchos perros encerrados en jaulas y los maltratan, les pegan, les tiran agua y les hacen muchas maldades, y esos animales lloran y sufren y no tienen quien los ayude. Entonces, si tú ves que un animal está sufriendo, esa es una vida, una creación de Dios también. Pero yo les recuerdo que voy a dar una prédica acerca de cómo es que los espíritus, aunque yo creo que ya di una, acerca de cómo el enemigo se mete en los animales y los utiliza como vehículos espirituales para llegar a las casas, para llegar a lugares. El enemigo, o sea, los brujos, las brujas se meten en los animales. ¿Cuáles animales? Yo lo expliqué, se los voy a compartir en el enlace azul aquí abajo, esa prédica donde yo hablé cómo el enemigo utiliza los animales para hacer el mal. Porque ustedes dirán, pero ¿cómo así? Sí, porque son criaturas que tienen vida. Entonces, una de las maneras en que nosotros podemos ver que hay una hechicería o una brujería en una casa o en un barrio o en un sector es cuando se comienzan a manifestar animales. Por ejemplo, los gatos. Los gatos son vehículos espirituales que utilizan los brujos para ir a las casas. Los gatos, los perros, los ratones, también yo lo había explicado, también pueden utilizar cualquier animal que vuele, cualquier animal, inclusive una paloma, un pájaro,
pueden utilizar muchos medios para poder llegar a casas, a lugares, y eso se llaman espíritus asignados, espíritus que llevan una asignación de algo, de muerte, de enfermedad, de escasez, o sea, son como, háganse de cuenta que el enemigo, o sea, el brujo o la bruja, envía a ese animal, lo hipnotiza, lo hechiza y lo envía a determinado lugar, y el animal se ubica en esos lugares, en esas casas, y no se va. Y uno dice, este animal, ¿por qué está ahí? Porque lo mandaron, porque lo asignaron. Y lo pusieron ahí como una especie de vigilante espiritual para que esté incomodando a las personas. Entonces en estos días ha habido una situación que yo quiero comentarla porque pasó exactamente el día que yo prediqué, o que se estrenó esta predicación de Acab y Jezabel, el matrimonio desastroso, que es una administración espectacular para solteros, que se cuiden, y solteras, y para matrimonios, para que no caigan en todas esas prácticas que ese matrimonio en la Biblia creó tantos problemas a los demás. Entonces, después de esa prédica, exactamente, que se estrenó un sábado, nosotros grabamos en muchas partes, nosotros grabamos en muchos sectores. Entonces, probablemente como esta gente que yo les he contado a ustedes, que está como al acecho, porque a Jesús lo acechaban los enemigos, no lo dejaban en paz, siempre estaban detrás de él y lo vigilaban y lo perseguían, y estaban muy pendientes de todo lo que Jesús fuera a hacer o a dónde iba, porque le tenían miedo literalmente a Jesús, de lo que Jesús pudiera hacer. Entonces por eso lo perseguían. Cuando una persona nos persigue es porque realmente nos tiene miedo. Entonces, después de que se estrenó esa prédica en las horas de la tarde, nosotros ya tenemos eso en oración, porque yo ya lo comuniqué a varias personas, y tenemos ese asunto en oración, porque ya ha venido como viéndose que es realmente algo espiritual, no es algo normal que pasa en la vida cotidiana del ser humano. Ese día, en uno de los lugares donde nosotros grabamos, que son muchos, entonces llegó una paloma negra y se quedó mirando como el lugar, como cuando uno llega a reconocer un lugar y lo mira. Así vimos, porque estábamos ahí mirando a ese animal desde afuera, estábamos mirando todo. Hágase de cuenta que estábamos mirando una escena de una película, porque estábamos varias personas mirando eso. Entonces llegó la paloma mirando el lugar como diciendo, aquí es, y se fue. Y como al día siguiente comenzó a estar por ahí una paloma una paloma negra, que normalmente ellos viven en comunidad, ellos viven en grupo, esos animales nunca están solos, porque eso no es normal, ellos siempre están juntos. Entonces se posó en un techito pequeño, que queda muy a la vista de nosotros, para que como que viéramos que ahí estaba ese animalito. Pero es un vehículo espiritual, que el enemigo asignaron ese vehículo espiritual a través de un animal como vigilante. ¿Por qué lo hacen? Porque tienen miedo. Entonces ese animal ha estado en ese techo como ya va para 3 semanas, y está ahí, y es rarísimo porque siempre esa paloma está ahí sola y poposeándose, o sea, está contaminando la atmósfera, porque cuando esos animales, las palomas tienen muchas bacterias, y esos animales tienen parásitos, o sea que cuando esos animales poposean, donde caiga el popó se va a llenar eso de parásitos y de enfermedades, y donde está ese animalito pasan niños, están pasando niños constantemente, o sea que es una contaminación espiritual lo que asignaron ahí. ¿Y por qué lo hacen? Porque el enemigo no se queda contento. El enemigo, cuando nosotros damos un golpe en el mundo espiritual, el enemigo quiere contraatacar dando otro golpe. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque nosotros ya hemos analizado que no se trata de un
tema aislado de que es un animalito que llegó ahí casualmente, sino que es algo espiritual que se está generando en ese techo, en ese lugar hace tantos días. Y la gente lo observa y ve que el animal está ahí, que es algo rarísimo y que algo está pasando que no es normal, pero la gente sale indiferente y no hacen nada. Esos animales, cuando son vehículos del enemigo, hay que retirarlos del lugar. ¿Por qué? Porque fueron asignados, y la persona que tenga un animal asignado en una casa o en una puerta o en un techo, en este caso esa paloma negra, esa persona de esa casa se puede enfermar porque ahí hay un espíritu que está asignado sobre ese techo de esa casa. Y yo les voy a mostrar, esto es espiritual, y yo les voy a pasar aquí otra prédica, aquí en los enlaces azules, donde yo les voy a explicar cómo es que el enemigo utiliza a los animales. Entonces, cuando ustedes vean que en su casa aparece de repente un perro, aparece de repente gatos, aparece de repente, por ejemplo, animales que vuelan, puede ser un pájaro, puede ser una paloma, puede ser cualquier pájaro, cualquier animal que sea vivo, los brujos los utilizan para mandarlos a las casas. ¿A qué? A cumplir una misión, a vigilar, a mirar, a enfermar, a incomodar, de alguna manera a crear una atmósfera pesada en ese barrio, en esa casa, en esa finca o en donde sea asignado ese animal. Yo les voy a contar esto más a profundidad después, porque ahorita lo tenemos en oración, porque esto todavía está, eso no fue que ya pasó, todavía en este momento actual, cuando se estrene esta prédica, todavía está esto vigente. Entonces, ¿por qué lo manifiesto? Porque cuando yo hablo ciertas cosas, desarmo el mundo espiritual y saco a la luz una verdad, y obviamente al hablar la verdad, el enemigo tiene que salir huyendo. Entonces mucha gente dice, no le pare bolas a eso es normal. Eso no es normal, porque nosotros vemos que en las casas del mundo entero no pasa eso normalmente. Estos animales siempre están en grupo, y estos animales están escondidos, porque las palomas son muy delicadas. Las palomas son ariscas, o sea, ellas no se dejan coger de la gente. Entonces ustedes dirán, pero ¿por qué pusieron ese animal ahí? Vigilancia, vigilar la zona, vigilar la atmósfera, vigilar a las personas. ¿Por qué? Porque tienen miedo de lo que se está hablando en este ministerio, lo que se está predicando ha subido de nivel espiritual. Entonces el enemigo ¿qué hace? Se asusta y quiere contraatacar, poniendo, se llaman distractores, cosas que distraigan para que nosotras nos enfoquemos en las distracciones y no en las cosas del reino. Entonces, ya nosotros tenemos eso en oración, nosotros ya sabemos que eso es una hechicería, eso cae con oración obviamente. Lo que pasa es que, por ejemplo, si una persona tiene una hechicería en su casa y no la quiere sacar, sino que al contrario la consiente más y dice que no, que porque van a sacar un animal de esos, que qué pecado, que qué pobrecito, se queda la hechicería en esa casa y contamina a los vecinos que están alrededor, o en la atmósfera, si es una finca, o sea, todo se va contaminando porque hay una hechicería. Es como cuando en una casa hay una brujería, toda la casa está enferma por esa brujería. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sacarla de la atmósfera. ¿Quién lo puede hacer? Una persona, en este caso, ¿cómo se sacan esos animales? Esos animales no se pueden tocar con la mano directamente. Esos animales hay que cogerlos con una bolsa. Esos animales están infectados, esos animales están enfermos, y cualquier persona que los coja con la mano se infecta y se enferma también, porque se le transfiere inmediatamente la enfermedad del animal a la persona. Eso es muy, muy importante que lo aprendamos, porque el Espíritu Santo es el que nos da la sabiduría de cómo manejar la situación. Entonces, por ejemplo, si en una casa, en una mata, ponen una cosa que es brujería, una hechicería, uno no la puede coger con las manos directamente, porque las manos tienen poros y se le mete a uno por el torrente sanguíneo y lo enferma. Entonces, cuando tú veas una cuestión como la que te estoy contando que está sucediendo en este momento en la vida real, estamos en agosto, estamos en el 2022,
Y actualmente, mientras estamos grabando este contenido, que es cualquier día antes de este estreno, todavía actualmente está la situación, y la gente que no tiene la luz de Jesucristo no está discerniendo lo que está pasando con ese animal en ese techo, y ese animal está haciendo un nido espiritual ahí. O sea, se está posesionado, como cuando el diablo llega a un territorio y se sienta, se posesiona y se entrona y se queda ahí. Por eso es que nosotros hemos visto barrios que son de drogas, que son de prostitución, que son de brujería. ¿Por qué? Porque llegó una persona que se posesionó, se sentó, y esa persona trajo más y más. Entonces lo que estamos viendo es que ese animalito que Dios creó está siendo utilizado como un artículo, como un medio, como un vehículo para estos hechiceros tratar de incomodarnos, porque saben que nosotros grabamos en diferentes partes. Pero que Jesucristo reprenda a Satanás y todas sus artimañas, y declaramos que la sangre poderosa de Jesucristo cubre todas nuestras atmósferas donde grabamos, y que todo artificio y magia del enemigo desaparece instantáneamente en el nombre de Yeshua HaMashiach, porque la Biblia dice: ni el brujo ni el hechicero tiene poder contra los hijos de Dios. Se los voy a leer en un momento para que tú no sientas miedo, sino que como hay gente que no sabe estas cosas, entonces no sabe qué es lo que está pasando en una atmósfera. Una atmósfera se puede contaminar, como ya lo dije, con personas que llegan y con animales que utilizan para contaminar la atmósfera. Entonces, siguiendo con el Espíritu Santo, cuando pasan estas cosas, que hay que hacer, orar al Espíritu Santo y pedirle qué está pasando en este momento con esta situación, y el Espíritu Santo a uno le revela: pasa esto, pasa aquello. El Espíritu Santo le muestra a uno lo que está escondido y se lo revela, le deja a uno ver. Por ejemplo, una persona que no estudie bien a profundidad la palabra de Dios no podría entender lo que yo acabé de decir, de que los animales son utilizados por el enemigo para llegar a las casas. Entonces, y bueno, y el enemigo también utiliza personas que se metan a la vida de los demás y a otras, a casas, a empresas, a lugares, se llaman infiltrarse y recolectar información, saber más de la persona, porque a Jesús le hacían todo eso. A Jesús lo perseguían con muchas cosas. Mire, lo perseguían para matarlo, porque él generaba molestia a la gente. ¿Por qué generaba molestia? Por las cosas que él predicaba. Y como cuando se predica la verdad, la gente se incomoda, se fastidia y se ofende, entonces obviamente viene un rechazo. A Jesús le hacían eso, le rechazaban. A Juan el Bautista, el profeta, también lo rechazaban. A todos los profetas del Antiguo Testamento los perseguían. Elías fue perseguido por Jezabel, que ustedes saben ya toda la historia, que se las conté en unas prédicas pasadas. Entonces todo lo que genere, que sea diferente y que traiga de alguna manera rompimiento, va a traer también persecución. Por ejemplo, si yo estuviera predicando acá de cómo prosperar, de cómo ser una persona más abundante, si yo les estuviera predicando aquí de cosas triviales, de prédicas que fueran suaves, yo creo que a mí no me perseguirían de ninguna manera, porque yo no estoy afectando el mundo espiritual, y el mundo espiritual no se está desarmando. Entonces el diablo dice: esta no me está haciendo daño, entonces dejémosla. Pero cuando ya se está haciendo daño al mundo espiritual y el enemigo sabe que está perdiendo almas porque se están hablando verdades y la gente está saliendo de la ignorancia, el enemigo se pone muy furioso, porque la furia es del diablo, la furia no es de los hijos de Dios. Entonces, inmediatamente cuando él ve que se le está afectando su reino y que se le van a ir seguidores, entonces él contraataca. Eso es así. Entonces, yo les quiero informar a todos que yo no voy a dejar de predicar, porque yo voy a predicar hasta el final, hasta que Jesús, hasta que mi Padre Celestial me quiera llevar. Yo voy a predicar, y voy a predicar lo que Él ponga en mi boca. Ustedes saben que yo no soy una mujer que temo ni a las personas ni a ese tipo de retaliaciones, porque es que eso se lo hicieron a Jesús, y la palabra de Dios dice, Jesús se lo dijo a los discípulos: si esto hacen con el tronco,
también lo harán con las ramas. Significan, si eso lo hacen con el maestro, lo harán con los alumnos también. Entonces eso es inevitable. Cuando uno no es perseguido por nadie, es porque uno no está afectando ni está transformando nada ni a nadie. Pero si a mí me persiguen y me quieren tener silenciada y callada, y que yo no diga ciertas cosas, ni que yo declare ciertas cosas, es porque yo afecto el mundo espiritual. Entonces informo, yo no voy a dejar de predicar por nada ni por nadie, voy a seguir predicando hasta el final de mis días. Y en la medida que Dios ponga, es decir, en el nivel que Dios me use, así voy a dejar que Él me use. Entonces, volviendo al Espíritu Santo, Él es el que nos revela lo que está en la atmósfera. Por ejemplo, hay veces que nuestra casa se siente, donde vivimos, cada uno de ustedes y nosotros donde vivimos, hay una atmósfera, que es lo que nosotros hemos creado ahí. La atmósfera es como el ambiente que se ha generado, las palabras, lo que se siente, lo que se vive, lo que se piensa, todo se genera en la casa. Por eso es que uno entra a casas donde quiere salir corriendo, porque la atmósfera está pesada. Uno entra a lugares donde quiere irse, hay lugares donde uno quiere quedarse, porque se siente muy agradable. Y, por ejemplo, hay personas que nos gusta estar con ellas, son agradables. Otras personas nos generan estrés y ganas de salir corriendo por lo que tienen adentro. Entonces una atmósfera es lo que nosotros mismos hemos creado. Entonces cuando hay una casa llena de alabanza, de adoración, de prédicas, de la palabra de Dios, donde nosotros predicamos, queda una presencia de Dios impresionante. Y ustedes me dirán, Pati, pero entonces ¿cómo saben dónde tú grabas? Porque cogen las comunicaciones. Yo ya se los he dicho, estas personas son expertas en escuchar grabaciones de audios de los teléfonos celulares y de los teléfonos fijos. Ellos se datean y se informan de qué va a hacer la persona a través del celular. Ellos lo saben por medio de lo que uno está hablando por el celular y por el WhatsApp. ¿Por qué? Porque cogen las líneas y ellos ya saben cuál va a ser el horario y la agenda de cada persona. Entonces, de acuerdo a esa agenda y lo que uno diga y para dónde va, ellos ya saben cómo van a atacar. Por eso es que no se les haga extraño que yo les cuente esto que nos ha pasado con ese animal asignado, que para otros sonará ridículo y hasta irrisorio, pero no lo es, porque aquí se los dejo en la prédica cómo es que el enemigo, y en la Biblia está cómo el enemigo utiliza los animales para hacer brujerías y hechicerías. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos enseña, nos revela, nos guía, nos consuela, nos acompaña, es el mejor amigo, nos enseña a orar cuando no sabemos cómo orar. Si tenemos que ir a hacer alguna declaración en juicio, o sea, alguna declaratoria, algo que tenga que ver con la parte jurídica, el Espíritu Santo nos da las palabras, el poder y nos defiende. Eso es muy importante que lo sepas. El Espíritu Santo nos da alegría, no es del mundo, es un gozo, es una satisfacción, una plenitud que el mundo no entiende, que es lo mismo que la gente me ha preguntado, Pati, nosotros a ti nunca te hemos visto derrotada. ¿Por qué? Porque yo no dejo que el enemigo me derrote. Yo voy un paso más adelante, porque yo entiendo bien cuáles son las artimañas que él utiliza. Y sé que mucha gente no está feliz con mis triunfos. Y todo lo que yo estoy generando en este momento, en el otro canal de televisión y en este que es de las prédicas, mucha gente que ha deseado verme a mí en derrota y que no me ha podido ver derrotada, le fastidia mucho verme que yo estoy, como se dice, levantándome. Y a la gente no le gusta ver mis triunfos, sino que ellos quisieran que yo hubiera desaparecido hace mucho tiempo de la faz de la tierra, porque mi presencia les causa fastidio. ¿Por qué? Por lo que yo genero en el mundo espiritual. Si yo fuera una mujer común y corriente, obviamente
pues yo pasaría inadvertida. Pero como yo genero una molestia en el mundo espiritual, entonces por eso mucha gente es utilizada por el enemigo para enojarse contra mí sin que yo les haya hecho daño a ellos o a ellas. Y ellos y ellas están bravos y enojados. ¿Por qué? Porque es el diablo el que les pone eso en el corazón. O sea, son usados. Se llama personas utilizadas por el enemigo. ¿Quién es el enemigo? El odiador, se llama así. El nombre real es el odiador, o sea, Satanás, que significa el odiador, y que odia a los hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo es muy importante en la vida de un ser humano. Por eso, cuando una persona me dice, yo soy llena del Espíritu Santo, hay que mirar sus frutos, porque el Espíritu Santo tiene unos frutos, que enseguida vamos a mirar cuáles son. Entonces, ¿cómo se manifiesta el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no es ruido, como la gente piensa. El Espíritu Santo es como un silbido apacible, como un silencio muy agradable. El Espíritu Santo se puede sentir con calorcito o con frío. Un frío como una brisa, o con un calor, un fuego, como que uno se estuviera como acalorando, que es cuando ustedes a veces me han visto que yo me acaloro, como que me da como cierto calor, es por la presencia del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo también se manifiesta a través de la paz que sentimos. Cuando nosotros sentimos paz en medio de la adversidad, porque mire, a Jesús lo perseguían, pero él nunca perdió la paz. O sea, a Jesús lo perseguían y él continuaba su camino como si nada estuviera pasando. Él no le prestaba atención ni a los fariseos, ni a los hipócritas, ni a los que lo perseguían, ni a los que lo calumniaban, que lo trataban de demonio, que lo trataban de falso, que lo trataban muy mal. Al Señor Jesucristo lo trataron muy mal. ¿Quiénes? Los odiadores. ¿Quiénes son los odiadores? Los hijos de Satanás. Que, mire, estos haters que ustedes escuchan en YouTube, que son los que odian todo lo que se genere que sea algo bueno para los demás, ellos lo odian. Se llaman haters, odiadores. ¿Y quiénes son los odiadores? Los hijos del odiador, que es Satanás. Porque el diablo odia a los hijos de Dios. De ahí nació el odio. Por eso Adán y Eva, al tener a Caín y Abel, Caín odiaba a su hermano. ¿De dónde salió el odio? De ahí, de Satanás, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean a una persona que dice, es que odio a esa persona, es el diablo que la odia y usa ese cuerpo de esa persona para odiarla, ¿sí? Y hacerle daño y usar esas manos, esa boca, esas maldiciones, que es una maldición, una palabra dirigida con malos deseos a los demás. Entonces, me estoy yendo por un lado que no traía anotado nada. Y si ustedes escuchan ruidos en la atmósfera es porque estamos rompiendo, como se los dije, una administración, que yo no pensé que iba a hablar de eso, pero el Espíritu Santo quiere hablar. Entonces se empiezan a manifestar los espíritus utilizando animales y personas. Ruidos que no estaban. Antes de nosotros grabar este mensaje no habían ruidos, pero inmediatamente nosotros comenzamos a predicar, comienzan los perros a ladrar, porque son vehículos espirituales, son vidas, criaturas vivas, y el enemigo se les mete y como que los azarara, como se dice, los activa para que ladren. O sea, como el diablo no puede hablar, entonces utiliza o a personas o a los animales, como para que me entiendas que siempre estas prédicas, yo se las he dicho, siempre mis prédicas, siempre si ustedes escuchan a fondo hay ruidos. Entonces, ¿por qué? Porque yo genero en el mundo espiritual una revolución, muevo el mundo espiritual, entonces el enemigo se activa con personas y animales. Pero que Jesucristo reprenda a Satanás y a todos sus demonios, porque yo se los dije, no voy a dejar de predicar por nada ni por nadie. Pase lo que pase, seguiré predicando la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo se manifiesta el Espíritu Santo? El Espíritu Santo se manifiesta teniendo paciencia, amor, dominio propio, que es el control del cuerpo, de los
de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que decimos, el Espíritu Santo nos da el control de nosotros mismos, de nuestra boca, de nuestras acciones, de nuestras palabras, de lo que pensamos, porque el Espíritu Santo nos controla, nos domina. Eso se llama dominio propio, control de mí misma. El Espíritu Santo te da amor por los enemigos, porque normalmente al tener Jesús enemigos, Él hubiera podido decir que todos estos fueran quemados, como en algún momento en la Biblia vemos registrado que algunos pidieron que cayera fuego y los quemara, y Dios no actúa así, quemando a la gente a diestra y a siniestra, sino cuando son juicios de rebelión muy fuertes. Pasa, como la tribu de Coré, que se abrió un hueco en la tierra, todos se cayeron, todos los rebeldes, y se tapó la tierra y desaparecieron, es decir, murieron vivos, fueron enterrados vivos. Entonces normalmente para nosotros sería muy fácil decir, odiar al enemigo y mandarle maldiciones y que ojalá se muera y que ojalá se enferme y mandarle. No pierdas tu tiempo en eso. No pierdas tu tiempo en eso, deseándole el mal a tus enemigos. Ellos solos se destruyen. Cuando ellos solos van armando su propia tumba, solos, sin que tú hagas nada. Entonces, ¿por qué te lo digo? Porque yo aprendí esa lección. Yo entendí que si alguien me hace daño a mí, esa factura se le va a cobrar a esa persona, que yo no tengo que hacer nada, que yo no tengo que hacer ni decir nada contra esa persona. Es que hay una ley, se llama la ley divina, y Dios dice, todos estarán delante del trono dando cuentas a Dios por todo lo que han dicho, por todo lo que han hecho, por el tiempo que han desperdiciado en las redes sociales y en el internet, por toda la basura que han visto en televisión. Todos le daremos cuentas a Dios del dinero que desperdiciamos, a los hijos de los padres como los trataron, a los padres como trataron a los hijos. Todos daremos cuenta de todo. En el juicio, se llama el trono blanco, es un gran juicio delante de un juez justo. Es el mayor tribunal que hay en el cielo. Entonces, yo un día, y creo que eso es este año, yo lo entendí claro, que hay una justicia divina y hay una justicia de Dios, y se cumple, de verdad que sí. Y cuando Dios ministró en mi corazón que todo lo que se ha hecho malo no va a quedar sin resolverse, y no va a haber impunidad en el cielo. Todo se va a resolver aquí en la tierra, pagas, y en el cielo pagas también. Es decir, en el tribunal blanco pagas. Pagas aquí y pagas en el tribunal blanco, en el juicio de Dios. Entonces, cuando yo entendí esa dinámica, entendí que todo tiene un juicio. Todo lo de cada uno de nosotros tiene un juicio. Si tú has actuado mal hace años y estás viendo que algo te está pasando en tu vida actual, lo estás pagando de lo que hiciste en el pasado. Y tú dirás, pero pasaron tantos años, pero se paga. En cualquier momento, en cualquier hora. ¿Quién lo sabe? El día y la hora. Dios sabe cuándo te va a cobrar, a ti y a mí. Entonces, el Espíritu Santo es una persona que piensa, que habla, que siente, que se alegra, que se entristece, que llora y que ríe también. Y está dentro de nosotros. Entonces tú vas a visualizar que el Espíritu Santo está dentro en la mitad del estómago, donde está el ombligo. Pero Él se esconde ahí. Es una presencia espiritual. No la puedes ver, no es una persona física. Tiene esencia de persona. O sea, siente como nosotros, tiene sentidos, tiene sentimientos, habla, es como una persona, pero es espíritu. Mire, el aire, lo sentí, pero no lo vi. El Espíritu Santo, no lo veo, pero lo siento. Aire, lo respiro, no lo veo. Ese es el Espíritu Santo, porque la gente dice, ¿dónde está Dios? Pues respírelo. Dios es el aire, el neuma, el que llena los pulmones. Entonces, cuando una persona está llena del Espíritu Santo, ¿cómo lo sabes? Porque la persona siente gozo, siente paz, es amable, bendice a los enemigos, no guarda rencor. 1 Corintios 3, el verdadero amor.
El Espíritu Santo es paciente. El Espíritu Santo tiene muchas cualidades que las vamos a leer aquí en la Biblia en este momento. Estoy fluyendo como el Espíritu Santo. Yo había traído unas cosas, pero voy fluyendo como de otra manera. Entonces, dice aquí: no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellado. Efesios 4:30. Si quieres, vayamos a Efesios 4:30. Efesios 4:30. Gracias, Padre eterno, por este tiempo maravilloso. Dice: no hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. Dejen de estar tristes y enojados, no griten, ni insulten a los demás, dejen de hacer el mal. Por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros y perdónense, así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Bueno, el Espíritu Santo me trae a memoria algo que quiero hablar. Ustedes me preguntarán a mí: Pati, ¿tú odias a alguien? Tú tienes enemigos, porque en algún momento yo dije que habían como 5 enemigos. Y ustedes dirán, ¿cuáles son? 5 simboliza el ministerio, personas que atacan el ministerio, el servicio que yo hago para Dios. No son personas físicas, ni que me odien, ni que están detrás de mí, ni que me buscan, ni que me persiguen. No, son 5, simboliza son perseguidores del ministerio. Porque personas me preguntan, entonces vos tenés 5 enemigos. No, yo no tengo 5 enemigos de personas, porque yo no tengo enemigos ni en Medellín, ni en ninguna otra ciudad. Y si me odian, y si no les gusta lo que yo digo, no vean estas prédicas para que no se incomoden ni se molesten, porque si yo sé que una predicadora, un predicador me cae gordo y mal, no lo veo. ¿Para qué me voy a inquietar y me van a fastidiar? Yo no veo las páginas que no me gustan, yo ni las miro, para no fastidiarme. Entonces, cuando personas me dijeron, Pati, entonces vos tenés 5 enemigos, personas, no, son los enemigos del ministerio. El número 5 significa la mano, que es el apóstol, profeta, pastor, evangelista, maestro. El ministerio 5 se llama quíntuple, la mano, quíntuple. Entonces, yo tengo enemigos contra el ministerio quíntuple, o sea, contra el llamado que Dios me ha dado a mí. Yo no tengo enemigos en Medellín, ni tengo enemigos en otra ciudad. Y los que tenga son ellos que se llenaron de no sé qué cosas en su corazón, porque tal vez ven en mí lo que ellos son, entonces les cae mal. Porque yo digo, yo les pongo de ejemplo algo que a mí me pasó. Y yo saqué una conclusión muy fuerte de eso que a mí me pasó hace como unos 3 años. Yo veía a una persona que yo no conocía, y eso me pasó cuando yo estuve vendiendo los productos en el espacio público, que yo les dije que yo tuve como un puesto donde vendía, y fue muy linda esa experiencia. Yo la amo porque esa experiencia fue muy bonita. Y pasaba una persona que yo no conocía, ni él me conocía a mí, pero a mí me caía mal. Yo decía, ¿por qué me cae? Me cae como en reversa, como cuando uno dice, esta persona no me la trago. Y no la conocía, ni él me conocía a mí. Y yo dije, a lo mejor yo le caigo tan mal a mucha gente, pero yo no les he hecho nada. Les caigo mal porque yo soy de una manera, yo digo algunas cosas, gente pensará que yo soy egocéntrica, y ustedes dirán, pero Pati, ¿por qué habla tanto a veces de ella? Porque es que mi autoestima yo la vengo restaurando por todo lo que pasó hace muchos años, que ustedes saben, en antiguos testimonios que yo cuento aquí en este canal, muchas cosas me pasaron. Entonces mi autoestima
quedó aplastada. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Yo misma me la estoy levantando con muchas cosas y me estoy dando la valía que tal vez nunca me quise dar la valía, o que no sabía que yo tenía esos valores y esas cualidades. Entonces yo misma, como no tengo quien me diga, Pati, tú tienes esto, entonces yo misma, ¿sí? Suena egocéntrico, pero no importa, porque ese es un proceso que yo estoy haciendo conmigo misma. Si no te gusta, pues no lo hagas, pero yo lo hago así. Entonces, cuando yo lo atendía, él no es familiar de nosotros, pero es una persona que es conocida de la familia, pero yo nunca lo había conocido. Entonces ya después me hablaron de él, que él es súper inteligente, que es muy bueno para los negocios, que que era muy creativo. Me hablaron muy bien de él y yo dije, wow, entonces ¿por qué me caía él mal? Yo dije, ¿por qué me caía como...? Porque cuando a uno le cae mal una persona, uno tiene que revisar si uno tiene por dentro lo que ve en esa persona. Yo decía, pero ¿por qué me caía mal si él no hacía nada? Él simplemente pasaba, saludaba, y yo lo veía que era como convencidito, como creidito y tal, porque no lo conocía. Cuando lo traté, una excelente persona. Y se me derribó todo eso que yo sentía, como ese malestar con esa persona. Mucha gente tal vez no le caigo bien, a muchos, porque no me conocen. Así de simple. Y yo le caigo muy bien a mucha gente, a la mayoría de la gente le caigo súper bien, me quieren muchísimo por mi forma de ser. Entonces, no podemos agradarle a todo el mundo, pero ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos da paciencia con esas personas que no podemos soportar. Entonces ustedes me preguntarán, Pati, entonces tú odias a alguien. A nadie. Yo no tengo enemigos. Y los que me hayan hecho daño a mí, a Dios se lo hicieron, no a mí, porque yo soy hija de Dios. Y la Biblia dice, el que le hace daño a un hijo de Dios, a Dios mismo le hace daño. Entonces, el que me ha hecho daño a mí, la que me ha hecho daño a mí, los que me han hecho daño a mí, a Dios se lo han hecho. Pero en mi corazón yo no cargo resentimiento. Este año, 2022, yo hice unos procesos muy importantes hasta el mes de hoy, que estamos en el mes 8. El número 8 significa restauración, espiritualmente hablando. Entonces, pero también en el 8, en el ocultismo significa magia, pero yo no lo uso con ese fondo, yo lo uso en la Biblia, que significa restauración. Entonces, recuerdo que este año yo aclaré muchísimas cosas en mi mente, que yo se los he contado, y llegué a la conclusión de que yo no odio a nadie. Y delante del Señor yo lo digo, porque yo delante de mi Padre Celestial he hecho mis procesos muy sinceramente. Entonces me ponía yo a pensar, si yo viera a esta persona que me hizo tanto daño, si yo viera a esta otra que me hizo tanto daño, ¿qué haría? Yo me he puesto a pensar eso. Y me he puesto a pensar que todo lo que esas personas me hicieron a mí de daño, fue porque yo me busqué situaciones que Dios ya me había dicho que no. Ya me había dicho, no te metas por ahí. Y yo me metí y me busqué esas situaciones. Entonces el daño que vino contra mí fueron muchas cosas que yo misma me busqué. ¿Por qué? Porque yo me metí donde Dios me dijo que no. Y una persona que me ha ministrado mucho mi corazón me dijo, Pati, tú te buscaste ese problema. Porque Dios ya te había hablado en tu corazón que no te metieras y tú te metiste. Y mira todo lo que pasó. Tú te buscaste esa disciplina y te buscaste todos esos problemas. Y es verdad. Entonces, si ustedes me preguntan, entonces vos estás dolida por todo lo que te pasó. No, porque yo misma ya delante de mi Padre aclaré que Él no tuvo la culpa, sino yo por mi mala decisión. Entonces, ahora soy cauta en tomar decisiones. Entonces, en cuanto a la parte emocional de pareja, yo ya la tengo clara. Yo ya tengo clara cuál es, cuál fue la debilidad, cuál fue. Entonces, como ya superé eso, ya ese no es mi punto. Pero, por ejemplo, si yo viera a mis enemigos, ahí esa es una prueba de cuánto del Espíritu Santo está dentro de mí. Porque ver a los enemigos literalmente significa que yo tengo que ver a los que me han hecho daño. Y Jesús, cuando resucitó,
volvió a ver a todos los que lo habían escupido, burlado, se le robaron la ropa. Pedro lo negó 3 veces, los discípulos lo abandonaron. Él vio a todos. ¿Y él qué hizo? Común y corriente, como si no hubiera pasado nada. Eso se llama un nivel altísimo de madurez. Entonces, ese es un nivel que da el Espíritu Santo, la madurez. La madurez no es la edad, porque la gente habla, no, es que la inmadurez y la madurez. No, la madurez no es ser viejita. La madurez es un estado de que tú has pasado tantos procesos hasta que has entendido todo, y ese todo que has entendido te ha enseñado a ser una persona más consciente y más paciente. Yo he aprendido a ser muy paciente, demasiado, pero no con el pecado. Yo no le patrocino el pecado a nadie, ni que yo tengo una amiga y que la amiga está en adulterio con el esposo de otra amiga mía y yo se lo voy a patrocinar. Jamás lo he hecho ni lo voy a hacer. Yo no patrocino el pecado de nadie. Pero, por ejemplo, yo soy paciente con las debilidades de las demás personas, que yo no puedo pretender que sean como yo ni piensen como yo. Se llama madurez. Y, por ejemplo, que una persona no sea creyente, y yo me muevo en el medio artístico, ustedes lo saben, en el otro canal UNBJ Televisión, yo me muevo en el medio artístico. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque Dios me puso ahí para ayudar a mucha gente. Porque la gente de la farándula también son vidas que Dios creó y ellos necesitan la palabra. ¿Y quién les va a llegar? Otra persona que está en la farándula. Miren los grandes artistas, actrices, las grandes modelos, Belki Arizala, que es una mujer que yo admiro demasiado, la modelo negra, y muchas más que yo admiro, Yuri, la cantante mexicana, como ellas siendo tan famosas, como Dios las usa para llegar a mucha gente con la fama. Entonces, los religiosos no entienden esto. Los religiosos inmediatamente dicen, no juntes con el mundo. Y entonces nos quedamos todos como pollos ahí enclaustrados, encajados ahí en la iglesia, y la gente perdiéndose en el mundo. No, hay que entrar. Pero mi corazón, como no ha sido del mundo, yo no le pertenezco al mundo, yo le pertenezco a mi Padre Celestial. Y Él sabe que si me pone en el mundo con fama, dinero, hombres hermosísimos, modelos, actores hermosísimos, carros, casas, dinero, yo no me voy a desviar, porque Él sabe que yo ya pasé esa prueba del proceso, donde Él sabe que mi corazón le pertenece. Y yo se lo he hablado a mi Padre, le he dicho, Padre, mi corazón es tuyo donde quiera que yo esté. Y ustedes me ven en los eventos cuando yo presento programas de televisión, que ustedes me ven que estoy con mi micrófono en público. Yo estoy ahí con toda esa gente, pero mi corazón está con el Eterno. No es que yo estoy aquí con ustedes y allá en el mundo. No, yo mantengo mi posición muy firme. Y en el amor también, porque si llega una persona y se me declara y me dice, es que yo te quiero, es que vos porque eres tan joven y no tenés una pareja, dame esta oportunidad, y Dios me dice que no, es la persona, yo para qué me voy a poner a meterme en otro problema como ya el que viví, que me fue como perro en misa. Entonces la madurez es aprender de los errores y no quedarnos ahí en el error como la gente, porque la gente nos encuadra, nos encasilla en un círculo del pasado y nos pone una etiqueta, un nombre con ese pasado. Y nosotros somos para ellos y ellas esa etiqueta de ese pasado. Pero para Cristo somos nuevas criaturas, o sea, una persona que empezó un ciclo nuevo, con un nuevo nombre. Entonces, yo este año he madurado demasiado. Por eso ustedes me ven más tranquila, como más original, más genuina. Sin tantas ínfulas, porque he hecho mis procesos muy importantes. Y he entendido muchas cosas que el Espíritu Santo me ha enseñado. ¿Cuál es? Cuando Pablo estaba en la cárcel, ellos alababan, ellos cantaban, ellos predicaban, ellos reían en la cárcel. La cárcel no era como las de ahora, que eran unas edificaciones con cuartos donde la gente dormía. Eran las cloacas donde la gente hacía el popó y el chichi. Esas eran las cárceles, llenas de ratas, cucarachas, infestadas de mejor dicho, todas las atmósferas contaminadas, y ellos tenían que estar ahí. Era una cueva de sanitario. Esas eran las cárceles antes. Y ellos, en medio de esa podredumbre,
Era tanto el nivel y el amor que realmente le tenían al Padre Eterno, que en medio de todo eso cantaban, adoraban, se gozaban, predicaban y se manifestaba el Espíritu Santo. ¿Cómo? Hacía libres a los que estaban alrededor, que viendo que ellos estaban encerrados injustamente, ¿por qué los encerraban? Porque el diablo siempre quiere silenciar la voz de Dios. El diablo siempre quiere callar a los servidores de Dios. ¿Qué quiere? Que no hablemos, que no testifiquemos, que no contemos la verdad, que la verdad no salga a la luz pública, que todo quede tapado, impune y en secreto. Eso es lo que busca el odiador, o sea, Satanás, que Jesucristo lo reprenda. Entonces, cuando nosotros no nos callamos, enojamos al odiador. Y el odiador usa a sus haters, o sea, a sus odiadores, que son los hijos de él, para que odien a los hijos de Dios. ¿Sí me entiendes? Es una pelea. Bien, estoy fluyendo como el Espíritu Santo. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo? Entonces ya lo leímos. Teniendo paciencia, amor, benignidad, gozo, paz, dominio propio. Cuando una persona dice, no, es que yo no puedo dejar de comer, el Espíritu Santo te da control. Cuando una persona tiene una adicción de algo, el Espíritu Santo le da el dominio, le da el control de esa situación. Entonces, yo he encontrado y he visto que a raíz de que este año han subido el nivel de las prédicas, han subido los ataques del enemigo contra mí, directamente, a nivel espiritual y a nivel físico. O sea, ¿por qué? Porque, y ustedes dirán, ¿pero cómo? Claro, el enemigo enfila como a los soldados, personas, las enfila y las pone a trabajar, pam, 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 de diferentes formas, haciendo burlas, haciendo risotadas, haciendo mofas, diciendo cosas, lanzando palabras por los aires. El diablo es odiador y todos los que actúan así son odiadores, a los hijos del diablo. Entonces, y he notado que mucha gente, yo digo, que ni me conoce, porque donde nosotros nos movemos, donde nos movemos nadie nos conoce. Nosotros nos movemos a muchas partes, y no es que en todas partes estamos diciendo nosotros somos y estamos y nos llamamos, no, sino que la gente, el enemigo mismo los informa, les dice, ellos son esto, ellos son aquello, y pone odio en esas personas. Y cuando al hombre se le dice la verdad y a la mujer se le dice la verdad, se enojan, el odiador se enojan ellos. Mire esta prédica de Acab y Jezabel, un matrimonio desastroso, la última que salió. Eso creó muchísimo enojo en el corazón de muchas personas. ¿Pero por qué? Porque se les dijo la verdad. Entonces se enfurecieron. Las mujeres que estaban en ese papel, se les dijo la verdad, entonces se pusieron más enojadas. Y los hombres se sintieron que se los descubrió lo que ellos estaban haciendo y cómo era que estaba su dinámica, también se enojaron. Pero, y ustedes dirán, ¿y cómo lo sabes? Por el mundo espiritual. Porque uno empieza a ver que hay la atmósfera se pone como tensa en el mundo espiritual. Yo puedo sentir el mundo espiritual, es decir, yo puedo sentir la atmósfera de una casa. A ver, yo les voy a explicar. A ver cuánto tiempo. Miren, todos los dones, sueños proféticos, palabra profética, revelación, ver más allá de lo que está al frente de nosotros de una persona, ver más allá que tiene esa persona y lo que está diciendo, todo eso es de Dios, porque Dios es inteligente. Miren, Dios tiene 3 atributos. Él es omnipotente, todo lo puede, omnisciente, todo lo sabe, omnipresente, está en todas partes. Y si Él lo sabe todo, lo puede todo y está en todas partes, imagínense el poder que tiene. Entonces, ¿qué ocurre? Que como Él lo sabe todo y nosotros somos a imagen y semejanza de Dios, tenemos muchas cosas de Dios. Podemos también saber muchas cosas, tener mucho poder. No podemos estar en todas partes, porque eso sí, eso es solo un atributo de Dios. Yo puedo estar aquí, pero no puedo estar hasta ahora en 3 y 4 países. Estoy aquí, en donde yo esté grabando en este momento, que es en muchas partes. Entonces,
Cuando una persona dice que Dios le dio poderes, los odiadores piensan que es psíquico o brujo o es adivino o adivina. Entonces todo lo de Dios se lo trasladan al diablo. Y para desvirtuar lo que es de Dios, que es santo, se lo ponen, no, que esa persona es del diablo. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que lo de Dios es poderoso. ¿Y qué quiere hacer? Ensuciarnos todo lo que tengamos en el ministerio 5, que no son 5 enemigos, personas mías que me odien o que me persigan, no, que odian el ministerio. Porque este canal de UNBJ Televisión, que significa una nueva vida en Jesucristo, ha sido muy perseguido por los hackers. ¿Y quiénes son los que están detrás de los hackers? Los odiadores, o sea, los satanistas. ¿Y quiénes son detrás de los satanistas? Los que odian la palabra de Dios. ¿Y quiénes son los que odian la palabra de Dios? Los que no quieren que salga a la luz la verdad. Y han atacado al ministerio. El otro canal de televisión no lo atacan, porque no les genera nada que los ataque. No generamos ningún tipo de contenido que les levanten a ellos callos, ni que los hagan sangrar, ni que los hagan reventar la cabeza. No, entonces no. Pero y acuérdese que todo lo que sea atacado es porque Dios lo está usando. ¿Sí? Entonces una persona me han dicho varias personas, Pati, deje de grabar un tiempo. No lo voy a hacer. Porque es como yo retroceder y demostrarle como al enemigo, mire, usted me cayó la boca como siempre ha querido hacerlo. Yo he venido en un proceso y orando al Espíritu Santo, bueno Señor, voy a tomar un receso o un break de prédicas, voy a dejar un tiempo sin grabar. Pero el Padre me dice, no, es que el ministerio tuyo no tiene vacaciones. No es que vas a estar aquí un año y luego sales a año sabático de vacaciones y te vas y dejas el ministerio. No, es hasta el final. Por eso cuando Elías, el profeta llamado profeta de fuego, porque era tan poderoso que él hacía descender el fuego del cielo por el mismo poder que Dios le dio como profeta. ¿Qué es un profeta? Una persona que habla la voz de Dios con mucho poder y fuego que quema y destruye la inmundicia donde esté. Entonces él fue recogido por un carro de fuego. ¿Qué significa? Que estaba tan metido en la presencia de Dios que su cuerpo no fue a la tumba. Como Jesús, que también él fue levantado de los muertos. Pero en este caso Elías y muchos siervos de Dios, sus cuerpos no fueron encontrados. ¿Por qué? Porque estaban tan metidos en la presencia de Dios que Dios se los quiso llevar espiritualmente, que no los volvieran a ver. Pero algunos de esos profetas van a volver a lo físico en el último tiempo que nos queda. Ustedes dirán, ¿cuándo? Ellos van a volver, van a empezar a hablar fuerte, 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 fuerte al mundo entero. Y la gente va a saber que son los profetas del Antiguo Testamento que desaparecieron, que nadie los enterró y ellos desaparecieron. Van a volver en el último tiempo que le queda a la tierra. Ya estamos en el tiempo final. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque estamos en Sodoma y Gomorra. Cuando la Biblia dice una señal, cuando sea como en los días de Sodoma y de Gomorra, será la venida del Señor Jesucristo. Y miren ya todo lo que estamos viendo, Sodoma y Gomorra. Y ya viene la marca de la bestia, que la marca de la bestia literalmente es el internet, y todos con un celular en la mano, agachados. Cuando una persona agacha la cabeza para mirar abajo, ya está dominado y controlado por eso que lo tiene así, agachado. Cuando una persona baja la mirada ante el celular, ya está controlado y dominado por ese artículo. O sea, el internet ya dominó a la gente, porque el internet es la marca de la bestia. Entonces, ya para ir redondeando, tengo mucho. Padre Celestial, aquieta todo hombre fuerte que se quiera levantar. ¿Quiénes tienen al Espíritu Santo? Los que han nacido de nuevo y han recibido a Jesucristo en sus corazones. Los que han hecho la oración de Romanos capítulo 10, versículo del 8 al 13, que yo tengo una oración aquí. En las prédicas anteriores dice oración de arrepentimiento. Escúchala, hazla si no la has hecho.
repítela y esa oración te va a dar, como se dice, un pasaporte a la vida eterna. Es como entrar a la nueva familia de Dios, pero lo tiene que hacer creyendo, convencido, y no es un juego. Tiene que hacerlo con una convicción, como si fuera un caso de vida o muerte para tu vida eterna. Hágalo de todo corazón y arrepiéntete de todos tus pecados. Dios dice que Él borra nuestro pasado. Para el mundo nosotros seremos las mujeres cuando el hombre, yo ya tengo en gestación una prédica de ministración para las mujeres. Cuando el hombre desprestigia a una mujer, ¿por qué lo hace? ¿Por qué la trata mal? ¿Por qué le pone títulos, rótulos y etiquetas? Eso tiene una connotación espiritual, yo después lo voy a explicar. Entonces, ¿quiénes tienen al Espíritu Santo? Los hijos de Dios. Los hijos de Dios somos los que tenemos al Espíritu Santo. La gente del mundo no tiene al Espíritu Santo. La gente del mundo no ha nacido de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Yo nací una sola vez de mi mamá y mi papá, del vientre de mi madre. Nacer de nuevo es nacer otra vez de la palabra de Dios, de la nueva vida en Jesucristo, de cerrar un ciclo del pasado y abrir un ciclo nuevo en Jesucristo. Dios a mí ya no me ve con el nombre, con el pasado, ni con los rótulos, ni las etiquetas que el mundo o yo misma o mis padres o el mundo me haya puesto. Él ya no me ve así. Él abrió un nuevo ciclo. Hagan en cuenta una hoja en blanco. Sí, es como cuando uno dice, el bebé nació. Entonces nació el bebé. Esta hoja está sucia, no la puedo usar para este caso. Bueno, este papelito. Bueno, mire, una nueva vida es esto, totalmente blanco delante de Dios. Para el mundo estaremos siempre de este color. Seremos esto o aquello, o fuimos, o nos tacharon, o nos tildaron, o nos pondrán en los apodos aquí. Para el mundo, porque lo que ellos declaran contra nosotros, ellos mismos lo son, ¿sí? Pero para Dios yo soy esto, una hoja blanca, una nueva vida en Jesucristo. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero mucha gente dice, no, aquí todas son hechas nuevas, pero siguen en el pecado del pasado. No, es cortar el pasado y el pecado y empezar de nuevo así, completamente en blanco. Entonces el Espíritu Santo lo tienen los creyentes, los nuevos creyentes, los nuevos convertidos al Evangelio, los que creen en Jesucristo que resucitó de los muertos. Ellos son llamados los creyentes, the believers in English, for the faith of the Holy Bible, of the Holy Spirit. Son los nuevos creyentes de la Santa Biblia y del Espíritu Santo. I am a new life in Jesus Christ. Yo soy una nueva vida en Jesucristo. Bueno, estoy fluyendo en inglés, por algo será porque hay alguien de otro país que me está escuchando en este momento y está recibiendo. For faith in Jesus Christ. Only for faith, no more. Solamente por la fe, nada más. When you believe in Jesus Christ, in His resurrection of the dead, and He arise of the dead and live again, you born again, like the believer in Jesus Christ. Cuando tú crees que Jesucristo fue levantado de la muerte por la fe, tú eres un creyente en Jesucristo. You don't need to pay nothing, money, or you don't have any debts in this world. Only for faith is free. Your salvation is completely free. And the salvation is free for all. La salvación es completamente gratuita para todos. No tienes que pagar dinero, ni tienes deuda con nadie, porque esto es un regalo que Dios te da. The gift of the eternal life. El regalo de la vida eterna. The gift is a gift
is free. Your salvation is free for faith. Faith is the conviction in your life that the power of God in your deep inside, living in your deep inside for the eternity, is real, is for all, is completely free. La salvación es completamente gratuita y es completamente verdadera. Es cuando tú reconoces que Jesucristo es el único Señor y Salvador, es el dueño tuyo. Él te puede dar a ti la plenitud que el oro, la plata, las mansiones, los carros no te puede dar. Cuando nosotros ministramos aquí en estas grabaciones, por ejemplo, hoy hablé en inglés, mucha gente dirá, pero Patti sabe inglés, pues sí. Y próximamente les tengo una canción también que les voy a cantar en inglés, porque eso es parte de se llama talentos que Dios me ha dado. Yo tengo muchas cosas, pero como quedaron tan aplastadas en todo lo que me pasó, yo ahorita me estoy otra vez levantando. Entonces mucha gente no sabía que, unos sí saben, mi familia sí sabe que yo sé inglés. Entonces yo acabo de traducir lo mismo que acabé de ministrar porque fue el Espíritu Santo ministrando. Entonces, para finalizar, ¿cómo se aviva el Espíritu Santo? Con la adoración, con la alabanza, se aviva con escuchando las prédicas, se aviva con ver prédicas, escuchar prédicas, estudiar la palabra, hacer el devocional, tener alabanzas, adoraciones en la casa, tener cuadros que digan la palabra de Dios, la ropa que tú tengas, que no tenga mensajes subliminales o cosas de muerte, calaveras y cosas que alusivas a cosas de la muerte, porque eso es lo que venden en el comercio. Para niños, jóvenes, adultos, venden cosas relativamente que todo es de la muerte. Las calaveras, las cruces, todo eso es muerte, muerte. Y se aviva sobre todo con la palabra y con la oración. La oración es como la pila. Cuando tú oras te cargas como cuando cargamos el celular, que se llena. Cuando tú cantas se llena tu alma, tu espíritu se llena y se fortalece. Cuando lees la palabra se llena tu espíritu, o sea, por dentro tú te llenas, como la pila. Hágase de cuenta cuando ponemos a cargar el celular, te llenas. El Espíritu Santo necesita que tú lo avives. ¿Cómo? Como cuando tenemos una chimenea y le echamos leña para que no se apague el fuego. La leña en la chimenea, si no hay leña, se apaga el fuego. Si no hay palabra, si no hay oración, si no hay cántico, si no hay alabanza, el Espíritu Santo se apaga. Y es cuando se queda débil, 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 porque no tiene fuerza. Cuando el celular se le acaba la pila, ya no tiene fuerza. Lo mismo, si tú lo avivas con todas estas cosas. ¿Y cómo se apaga? Se apaga con el pecado, con lo que vemos, con lo que escuchamos en internet, con lo que hacemos con nuestras manos, los pecados sexuales, todo lo que sea pensamientos, la desobediencia de los hijos a los padres, apaga el Espíritu Santo, el maltrato de los padres hacia los hijos, también apaga el Espíritu Santo, los gritos, las vulgaridades, los chistes, la música mundana y cosas alusivas al diablo, porque toda esa música tiene transferencias diabólicas, la de ahora. La música antigua, romántica y americana y todo eso que eran como música alusiva al amor, esa tenía un mejor mensaje. No quiero decir que esa es santa, no, pero es mejor que esta de ahora, de este tiempo, que es directamente de adoración al diablo. Y se apaga cuando la persona deja de ir a la iglesia, cuando ya no lee la Biblia, cuando no ora, cuando no ayuna, cuando no canta, cuando no dice nada de Dios. Entonces el Espíritu Santo, como no tiene energía, o sea, fuente, no está lleno, se apaga. Un celular, déjelo de cargar, no le prende, está apagado. El Espíritu Santo es exactamente como la pila de un celular. Si no lo cargas, no te sirve, no funciona. Y por eso gente dice, ay, pero es que yo hace tiempo no siento al Espíritu Santo. Pues obvio, porque no estás orando, porque ya no cantas, porque ya no lees la palabra, porque no ves prédicas, no escuchas nada de Dios. Todo lo que tienes es el mundo en ti. Entonces, como el Espíritu Santo no tiene batería, o sea, es decir, a ver, lo explico como para que no mal le entiendan.
como no lo has llenado, está vacío. No tiene pila, no tiene carga, no tiene fuerza. Y se apaga y se queda como cuando una persona se duerme, que hay que volverla a despertar. Cuando una persona cae en pecado, el Espíritu Santo inmediatamente se apaga. Como si yo hiciera esto. Pero en este caso tengo otra luz alterna. Pero si yo apagara ambas luces, por ejemplo, pero no sé por qué no se apaga. Bueno, lo quería hacer en simbolismo. Vamos a ver, sí, acá, eso, aquí en producción, para que me ayuden a seguir. Sí, así se apaga, pero más oscuro. Ahí yo tengo una luz de fondo, así es el Espíritu Santo. Y la gente dice, no, eso el Espíritu Santo a mí no me dice, a mí no me habla, yo no lo siento, yo no, porque está apagado. ¿Cómo lo prendes? Te tienes que llenar. Todo esto que yo hago a mí me llena, porque yo predico y yo me lleno y lo lleno a ustedes de la palabra de Dios. Y la gente dirá, no, Pati, póngase a trabajar en una empresa, póngase a ganar bastante plata, que usted tiene mucho talento, mucha cualidad, póngase a trabajar en una empresa para que gane millones. Sí, yo puedo hacer eso. Y yo trabajo en mis propios emprendimientos, que ustedes saben que yo tengo mis propios emprendimientos, los míos. A mí no me gusta ser empleada de nadie. Entonces, y dejo esto que es tan importante. Miren, como para que tú lo tengas más claro, cuando Saulo, que era un erudito, un filósofo, una persona re estudiada, contraestudiada, era una persona muy preparada, Jesús lo llamó al ministerio. ¿Y de qué empezó a vivir? De las ofrendas, de lo que le daban los demás. Como a Jesús le daban ofrendas, no las pedía. Ustedes nunca me escuchan aquí, si quieres me mandas una ofrenda, si quieres, es que tengo una necesidad, es que estoy llorando. Nunca me ven pidiéndole a nadie. De vez en cuando he pedido, pero son muy esporádicamente. Si lo he dicho, no he pedido así, sino que he dicho, si ustedes quieren ofrendar al ministerio para comprar más equipos, para el crecimiento de nuestro canal, pero nunca manipulo nada que tenga que ver con plata. Y ¿sabe qué me decía una persona? Me lo decía en estos días, Pati, te felicito por todo lo que tú has logrado, eres una berraquita, sola todo lo que has logrado. ¿Quién lo ha hecho? Mi Padre Celestial conmigo y con Ezequiel. Entonces, yo no pido, ni me interesa pedir, es en mi ministerio, no es pedir, yo no soy limosnera, yo soy una hija de Dios y todo lo de mi Padre, que es un rey, me pertenece a mí también. Entonces yo no tengo mentalidad de que, no, el ministerio no es para pedir plata, el ministerio es para sanar, restaurar, liberar, agradar al Padre Eterno, escudriñar la palabra juntos en armonía como hermanos, sacar al ciego de la ceguera y ponerle luz en los ojos espiritualmente, sanar al que está enfermo en el alma, hacer muchas cosas para el alma de la persona y para la vida de una persona. Entonces personas, y yo sé que mi ministerio, mucha gente que me conoció a mí antes y me lo decían, no, pero Pati, es que es mejor que trabajen las cosas, sus cosas, usted es una mujer muy preparada, ¿por qué no trabaja? Porque este es mi trabajo, Dios me llamó al ministerio. Y no sé si tú lo sabes, pero Dios cuando llama a una persona al ministerio, Dios le paga un sueldo a esa persona. ¿Cómo? Ustedes dirán, le gira, le deposita, ¿cómo lo hará? Él mismo pone en el corazón de las personas enviar, dar, poner, regalar. Dios le pone a la persona, dele a mi hija, ofréndele a mi hija, regálele a mi hija. Y Él mismo nos da todo. Ustedes a mí nunca aquí me han visto con la cara como de luto. Ay,
tengo tantos problemas. Nunca me van a ver así. Esa no es mi personalidad. Y a los que no les guste mi personalidad y se atormentan viéndome porque no les caigo bien, porque lo que ven en mí es lo que ustedes tienen, no me vean para que no se atormenten. Sean felices. Don't worry, be happy. It's a beautiful song. Es una linda canción de Don't worry, be happy. Ok, entonces, ¿cómo se aviva, cómo se apaga el Espíritu Santo? ¿Cómo lo debemos cuidar? Tener al Espíritu Santo es tener como un regalo de Dios. Es como si Dios nos dijera, te lo entrego para que tú seas convencido de que sí existe la divinidad, la eternidad y los regalos de Dios. Pero así como Dios te da, también te puede quitar las cosas. Si te da un ministerio y no lo cuidas, te lo quita. Si personas fueron llamadas al ministerio y se dedicaron fue al mundo, el ministerio se apaga. Y Dios, ¿qué hace? Se lo da a otra persona que si quiera. Y la persona lo pierde. Y dice, no, es que yo cuando tuve un ministerio, sí, cuando lo tuve hace años. ¿Y qué? No, lo dejó abandonado. Entonces, ¿qué hizo Dios? Cogió el don, el regalo que le había dado a este desagradecido, a esta desagradecida, y se lo puso a otra persona que sí quería. Yo soy apasionada por las cosas de Dios. Yo amo a Dios, a mi Padre Celestial, de verdad lo amo con todo mi corazón. Por eso es que yo no le temo a los hombres, ni a las personas. Cuando hablo de hombres, significa al ser humano. Yo no le tengo miedo al ser humano, ni qué me pueda hacer, ni qué me pueda decir, o qué me puedan generar conflictos personas por el ministerio. Yo lo entiendo. Jesús lo maltrataron, lo persiguieron, se burlaron de él, se reían, lo vigilaban, lo espiaban, lo buscaban para matarlo, lo trataban de loco, de endemoniado, lo trataban de hechicero, de brujo, lo trataban de todo. ¿Por qué? El odiador, Satanás, en los odiadores, que son los hijos de Satanás. Cuando tú escuches esa palabra haters, en inglés, que significa odiadores en internet, que son los que persiguen y persiguen a los demás, son hijos de Satanás. Porque si yo estoy feliz con mi vida, ¿yo para qué me tengo que meter en la tuya a perseguirte, a buscarte, a secuestrarte tu línea, a escuchar tus mensajes que escribiste, para dónde te fuiste, con quién llegaste? Eso es una persona muy enferma. Hacer eso y mandar gente que haga eso, son una mente, se llama mentes enfermas. Esas son las famosas psicopatías, que son personas que tienen muchos problemas psicológicos. Pero si yo estoy feliz con mi vida, yo estoy plena, yo vivo mi mundo, agradando a mi Padre, siendo feliz con todos los que me rodean, y pare de contar, sin hacerle daño a nadie. Entonces, amigos, hoy hemos hablado, esto ha sido una gran ministración, yo he sentido mucho la presencia de Dios. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por estar aquí. Yo soy Pati Ramos, de la Comunidad Cristiana Una Nueva Vida en Jesucristo, UNBJ, y nuestro otro canal del logo Agua Marina es UNBJ Televisión. Pronto nuevas prédicas con más poder. No dejen de estar aquí conectados, y si te gustó esta prédica, dale me gusta, like, comenta, y gracias a todos los nuevos suscriptores, bienvenidos y bienvenidas. Shalom, shalom para todos, y nos vemos en una próxima oportunidad.